La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 29 hasta el 34. Marcos 1, versículo 29 hasta el 34. Vamos a leer todos juntos. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se golpeó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén. En este momento vamos a orar todos juntos para escuchar la palabra. Vamos a orar por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder, y por cada uno de nosotros. 오늘 거룩한 날, 복된 날, 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 우리 모두가 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 또 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 우리 모두가 주의 말씀을 또 사모하게 도와주시며 겸손히 주의 말씀을 듣게 도와주시고 또 주의 말씀 듣고 말씀대로 순종하는 또 능력과 권능이 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀의 대언자로 또 말씀을 또 교회 앞에 증거하실 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 하나님 주시는 또 영감과 권능이 충만할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 또 증거하실 때 말씀에 따르는 또 능력이 있도록 또 성령과 또 능력과 권능이 또 충만할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 하나님 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 하나님 말씀으로 아멘하게 도와주시고 말씀에 순종하여 교회 함께 승리하도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하늘의 능력과 하늘의 또 권능으로 하나님 아버지 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, que por a través de tu gracia nos has llamado, cada uno de nosotros, ayuda, Señor, y gracias porque nos has dado la oportunidad de escuchar a tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar esa palabra que viene de ti, y a través de tu poder pueda llevar esa palabra con autoridad. Y ayuda, Señor, que todos así la podamos escuchar. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús sana las enfermedades. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios tiene la voluntad para salvar, y Él envía a Jesús al mundo. Jesús significa que salva a su pueblo de los pecados. La salvación de pecados significa ser salvos del universo, o sea, el Hades. El poder del Hades es la muerte, y el precio del pecado es la muerte. El poder de la ley es el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Como el nombre de Jesús es el resultado de la obra que Él hace, es la salvación perfecta de la muerte, del diablo, la enfermedad y la maldición. Esta salvación es la libertad. Muchos enfermos se reunieron en donde Jesús estaba cuando sanaban las enfermedades, y los demonios salieron a gritos. Aunque estas obras son muy naturales, las personas se burlan cuando las iglesias sanan las enfermedad, y ellos persiguen y juzgan el echar fuera demonios. Sin embargo, incluso los demonios confiesan que son echados a través del Hijo de Dios. La obra del Espíritu Santo es poder y prodigio. La verdad tiene autoridad. Cualquiera que tiene la verdad es libre. El Espíritu Santo es Espíritu de la verdad. El nombre de Jesús es salvación. Esta es la gloria del cielo y la salvación que renueva el espíritu, la carne e incluso el entorno.
El Evangelio debe tener poder. La salvación no es abstracta, sino una realidad que no debe haber duda. Si pone la mano en los enfermos con la fe, será sanado. Y si reprende a los demonios con la palabra, los demonios saldrán. No hay nada imposible al pedir en la fe. Amén. 우리 주님에 관한 사실상 한 가지 가장 중요한 것을 Una de las cosas muy importantes que son relacionados con Dios, 중요한 사실 하나를 말해 una de las verdades que uno tiene que decir que tengan relación con nuestro Señor, ¿qué es? Es el hecho de que Él tiene misericordia de nosotros, que Él siente compasión por nosotros, que siente lástima por nosotros, o sea, misericordia. 신에 대해서도 가장 중요한 것 한 가지를 말해야 Y una de las cosas que son muy importantes que nosotros tenemos que decir 여김을 es que nosotros somos personas, o sea, somos aquellos que han recibido esa misericordia 그래서 de nuestro Señor. 있는 것도 E incluso el hecho de que ustedes y yo en el día de hoy estamos en este lugar 있었기 때문에 es porque ahí estuvo la misericordia de Dios, porque Él nos ha tomado con misericordia. 여기에 Por eso, acá podemos encontrar el fundamento de esto, la fuente de todo esto, es su misericordia. 그런 차원에서 우리가 볼 때 주님이 En medio de esto, nosotros 땅에서 병을 많이 고치시고 podemos ver que el Señor, el estar en Israel, Él sanó a muchos enfermos. 치유 사역에 대한 Y cuando nosotros recibimos esta palabra de la sanidad, acerca sobre esta palabra, nosotros podemos pensar, ay, Él hizo toda esta obra para darnos a nosotros ese don de la sanidad. 결론을 짓는 것은 Podremos pensar de esta forma, pero el hecho de pensar y concluir de esta forma, la verdad se está alejando mucho de ese origen, o sea, del propósito principal por el cual Él ha hecho esto. 예수께서 병 고치신 사역을 Por eso, 하셨다는 것은 el hecho de pensar de que uno al tener el hecho de que Jesús hizo estas obras de la sanidad para que nosotros podamos hacerlo de esta forma, pues estamos malinterpretando la palabra del Señor. Hay algo que nosotros, antes de esto, tenemos que pensar algo más importante. 우선적 이유는 La razón por la cual Jesús sanó a muchas personas, a las personas enfermas, es ¿para qué? Para que Él pueda manifestar que Él es el Cristo. 그 순간에 온 세계가 알지는 못하지만 Aunque en ese momento no todas las personas del mundo conocieron que Él era el Cristo, las personas en ese momento supieron de que era el Cristo. 깨닫고 Y las personas en ese momento, representando a toda la humanidad, ellos comprendieron y entendieron de que Jesús era el Cristo, 구원하러 오신 주님이라는 de que Él era el Señor que ha venido para salvar, de que Él era el Cristo que ha venido a salvar. 그가 신유의 역사를 하셨던 것은 El hecho de que Jesús haya realizado esas obras de la sanidad no es para darnos esos dones a nosotros. Y tampoco no es el hecho de que nosotros tengamos ese deber de poder sanar todas las enfermedades. No es esto, sino que lo primero que Él muestra a través de esto es que Él es el Cristo. 옛날에 2000년 전에요. Nosotros si vemos en el pasado, si vemos hace 2000 años atrás, 옛날에는 그러한 그 어떤 위생 podemos ver de que hace 2000 años podemos ver que en la ciencia y en la medicina no había sido tan 문제가 없는 그러한 evolucionada como ahora. 사람의 Podemos ver de que en ese tiempo si tenían una enfermedad era fácil de que ellos murieran a través de esas enfermedades que digamos que ahora podrían ser algo simple. 살아남지 못하는
Y también en ese tiempo eran momentos en el cual no existían muchos hospitales y pues en ese tiempo, digamos, si uno tiene un bebé, pues podría morir solamente por tener ese bebé. Pues también allá en ese tiempo no habían vacunas ni nada de esto que ahora nosotros podemos encontrar. Y podemos ver que en ese tiempo el hecho de tener la enfermedad era a estar dentro de esa oscuridad, dentro de esa maldición, y era algo que ellos no podían sobrepasar acerca de esto. Y cada uno de ellos, al tener esas enfermedades, era testimonio, era como un testimonio a una manifestación de que ellos eran pues dominados por el diablo. Y eran pues llenos de la maldición. Pero Cristo, al venir en este mundo y sanarlos a ellos, estaba mostrando de que Él era el Cristo que vino a salvarlos en medio de la carne, para que cualquiera que al mirarlo a Él, aunque no tenga esa inspiración espiritual, puede saber de quién era Él, era el Cristo, era el Mesías. Y el mundo, al ver que cada uno de esos enfermos eran sanados, de que esos demonios eran echados fuera, ¿qué es lo que ellos estaban viendo? Estaban viendo acerca sobre esa salvación, de que ellos eran libres por completo de esta muerte y ellos podrían entrar al reino de los cielos. Esa era la esperanza que ellos pudieron ver en ese momento. En ese momento que a partir de ese momento en el cual ellos vieron a Cristo, ellos vieron esa promesa que le fue dado a ellos. Por ello ellos tenían esa certeza dentro de ellos. Y nosotros podemos ver que cada una de las obras que Cristo hace a través de esto es la misericordia, es tener esa misericordia, tener esa compasión por el hombre. Y ahí es como comienza la obra de Cristo. A Cristo, aquel que ha sido ungido y ha sido enviado por el Padre. Él vino con ese corazón del Padre en esta tierra donde estaba lleno de la muerte, de toda tristeza, en el cual pues estaban llenos de ese enojo de no poder ser libres de esto. Pero Cristo vino en esta tierra. Él vino en esta tierra no para poder solucionar todas las cosas, sino para mostrar de que Él era el Cristo. Él, al estar en este mundo, no es el propósito de Él de venir y limpiar todas las cosas que Él pueda al estar en esta tierra, sino que es mostrar de aquí que ellos puedan saborear desde ese reino de los cielos, donde existe la paz, donde existe ese gozo. Él viene como Cristo para darnos a nosotros esa esperanza. Y aunque esas personas hace 2000 años lo vieron a Él, es nuestra esperanza en el día de hoy. Él ha venido en esta tierra a ser enviado por el Padre y Él conoce todo tipo de dolor y Él tiene misericordia con nosotros y Él conoce esa realidad, esa condición en la cual nosotros estamos, en esa condición en la cual nosotros no podemos vencer, en esa condición en la cual nosotros tenemos dificultad en esta tierra, el tener esa enfermedad dentro de nuestra carne o nuestro corazón, toda esa inseguridad que está dentro de nosotros, en esta sociedad en la cual nosotros estamos, todo ese tipo de dificultad y dolores que nosotros hemos recibido es algo que Dios conoce perfectamente. Y Él no solamente nos da ese consuelo y esa sanidad en esta tierra, sino que Él nos llevará a nosotros. Y nosotros, primero, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber de que Él ha venido dentro de nosotros, ha venido en nosotros con la misericordia. Y el Padre es aquel que nos ha dado a nosotros esa misericordia y compasión.
주 예수께서 보내신 El Padre envió a Jesús y Jesús envía a los discípulos y ahora de la misma forma nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser servidores de la iglesia, para poder hacer la obra de Dios. Queridos hermanos, ustedes y yo, 전달된 것은 lo que hemos recibido, ¿qué es? Ese sacrificio que Cristo hizo. 자기를 자랑하며 희생한 것이 아니라 Él no se sacrificó a sí mismo, jactándose de sí mismo, sino que Él nos ha amado a nosotros, ha tenido compasión de nosotros. Y esa misericordia que de Dios, como está en ese lugar, es algo muy especial para nosotros. Y Él ha hecho esto, y Él ha realizado esto dentro de nosotros. Por eso nosotros, a través de ese sacrificio de Cristo, nosotros hemos estado en este lugar, y así nosotros hemos revestido de esta misericordia y compasión de Cristo. Y nosotros somos personas que llevamos esa misericordia a otras personas. Dios tiene misericordia de ti, tiene compasión de ti, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar y hacer conocer. 주님의 연민의 Queridos hermanos, nosotros somos testimonio de la compasión de Dios. Usted en sí 연민의 es la verdad de la compasión de Dios. 불쌍하게 여기심이 있었다는 것이 바로 당신이 Usted es a quien Dios ha tenido compasión y misericordia. 오늘 우리의 Y el hecho de esto es nuestra experiencia y la verdad, esa es nuestra esperanza que nosotros tenemos para ir al reino de los cielos. Esa esperanza en la cual no nos puede hacer caer. Esa esperanza en la cual nada nos hará caer en medio de toda esa dificultad es la misericordia de Dios. Y también Jesús al sanar a los enfermos y es por ello. Eso es lo que primero nosotros tenemos que pensar. Pero si no pensamos en eso, si no solamente pensamos en el hecho de recibir ese don y digamos si una persona que tiene ese don, si menosprecia a la persona que no tiene dones, es algo mal. Y el hecho de jactarse a sí mismo por ese don también es algo mal. Y también el hecho de tratar de llevar este don por sí mismo es algo que no es lo correcto. Esto se está alejando al origen de esto. 보시고서 훌륭한 사람이 어딨나 보시고서 Dios, la verdad es que no nos da a nosotros ese don. Dios no busca a las personas que son mejores para poder darle ese don y para que reciba esa gloria por esto. No, esto no es lo que significa. 그 은사를 받으면은 이 사람은 하나님의 Y el hecho de que uno recibe ese don, no puede pensar de que Dios nos ha dado a nosotros y nos ha aceptado a nosotros y ha aceptado nuestra fe. 능력을 행할 때 Pero no es esto. 능력이 있다면은 No es el hecho de que yo tengo el poder. 내 믿음이 훌륭한 자로 Es como yo tengo el poder. Yo tengo una gran fe. 훌륭한 신자로 Como yo tengo este don dentro de mí, ahora toda mi vida irá bien, prosperaré en todas las cosas y mi fe es alta. Pero queridos hermanos, están malinterpretando esto. ¿Por qué? Porque ese no es el pensamiento de Dios. E incluso la persona que está siendo sanada, digamos, y puede pensar, como yo no estoy sanada en ese momento, entonces yo ahora no tengo fe, ahora todavía me falta la fe, yo no tengo esa fe, y la verdad es que Dios no tiene ningún interés en mí. ¿Será que toda mi fe que he hecho hasta el día de hoy he hecho algo mal? Tendré que avergonzarme de esto, no sé qué hacer. Pero si uno piensa de esta forma, de la otra o esta forma, 치유에 대해서 너무 과다하게 해석을 하고 있는 está malinterpretando y está interpretando de la forma muy mal esa misericordia de Dios. Pero queridos hermanos, el hecho de sanar o tener ese don o no poder sanar o no tener la sanidad no significa de que esto es el tener buena fe o tener una mala fe. No debemos pensar y determinar y concluir de esa forma. 아버지의 심정을 고스란히 갖고 오셔서 Jesús ha venido en esta tierra con ese corazón del Padre y ha hecho esa
obra en esta tierra. 내가 위로받기를 원하시고 Y Él desea de que yo reciba esa misericordia, desea que yo tenga ese consuelo dentro de mí, desea que yo reciba esa misericordia y esa compasión de Dios. Pero eso es lo más importante, el estar cerca de este corazón de Cristo es lo importante. 그 외에는 Por eso la iglesia, 자유케 하는 능력을 우리가 el hecho de tener ese poder de ser libre de las enfermedades, 따뜻한 손 tenemos que saber que nosotros tenemos que estar dentro de esa misericordia de Cristo. Y así es como tenemos que estar en esa misericordia de Cristo y así también llevar a las otras personas. 순수하게 하나님을 의지하는 이 믿음 가운데 Por eso, a través de esta fe cada uno de nosotros, que nosotros tenemos esta fe ingenua en la cual nosotros debemos tener, es algo que nosotros tenemos que manifestar, esa sanidad. 오늘 몸이 아픈 자들 Y esto es algo que hace 2000 años ha ocurrido y también en este momento tiene que ocurrir. Y todas esas personas que tienen ese tipo de o todo tipo de enfermedad, o esas personas que han estado en una gran dificultad dentro de este mundo, 나와서 estas personas que vienen delante de Cristo, delante de Dios, 역사하시고 오늘 esa misericordia de Cristo tiene que obrar dentro de estas personas, dentro de nosotros. Y Dios desea de que nosotros pidamos su sanidad y pidamos su misericordia. Pero eso es lo primero que tiene que venir dentro de nosotros. No es el hecho de pensar separadamente que el tener ese don de la sanidad dentro de mí. 쏟아두는 것입니다. Pero la verdad está poniendo el primero algo que no debería poner primero. Pero queridos hermanos, el tener la sanidad no es algo, un poder o un don que se separa con Cristo, que es completamente independiente de Cristo. 고치시는 거지. No es esto, sino que Cristo es aquel que nos sana a nosotros y obra dentro de nosotros. Ese Jesús que era nazareno, aquel que Él era de Cristo, algo que nosotros tenemos que creer. Y las personas hace 2000 años han visto esto y han creído. Y Pedro también lo ha visto, también Andrés lo ha visto, Juan también lo ha visto. 또 야고보가 봤습니다. Jacobo también ha visto esto. 그 사람들이 봤어요. Estas personas han visto 그 esto. 사람들은 그가 그리스도신 것을 Y estas personas vieron con certeza de que Él era el Cristo. Que esas obras que Él ha hecho, Él verdaderamente es el Cristo. Y Él ciertamente es el Salvador. 이 사실, 그리스도의 사실, Esta verdad de que Él es el Cristo 영원한 구원을 이루실 것이라는 우리의 y aquel que Él verdaderamente Él ha hecho todas las cosas dentro de nosotros. Aquel que cree que Él ha hecho todas estas cosas, que Él es el Cristo. Y aquel que verdaderamente sabe de que Él es el Hijo de Dios y es Cristo. Él verdaderamente se ha manifestado en nosotros para que nosotros podamos conocerlo a Él. Pero la verdad es que esto no es que este poder de la sanidad y Cristo son separados y salen independientemente, sino que vienen juntos. Queridos hermanos, ustedes y yo en el día de hoy, algo que tenemos que saber y tener cuidado, ¿qué es? 이 성질이 Es que esa naturaleza que nosotros tenemos, esa naturaleza que viene del hombre, puede poner en peligro nuestra fe. 인간의 성질은 Esta naturaleza y características del hombre, 기운이 빠집니다. 너무 incluso solamente al hablar con esto, 부족합니다. 영양이 부족한 것이 아니라 pues no nos da fuerzas. Podemos ver de que esto en sí es con gran maldad y es de lo más bajo. 것이 인간의 성질입니다. 그런데도 Esta es la naturaleza del hombre. 그런데도 하나님께 나올 수 있는 자라면은 Sin embargo, aquel que viene delante de Dios, Dios lo aceptará. 다만 나오셨을 때 봐주실 수 Pero 있어요. entonces, cuando Él venga delante de Dios, Dios tendrá que poder aceptarlo. Tenemos que saber que Dios está teniendo paciencia con nosotros y el hecho de pensar de que Dios nos acepta a nosotros. La verdad, nosotros no podemos encontrar esa razón por la cual Dios nos acepta a nosotros. 그러므로 여러분과 나는 하나님의 Pero queridos hermanos, ustedes y yo al venir delante de Dios, 인내하고 tenemos que saber de que Él 너무
tiene la paz, la paciencia con nosotros, que Él tiene esa misericordia y esa compasión con nosotros. Eso es algo que tenemos que saber al venir delante de Dios. Pero el hecho de traer las cosas que son del hombre y constantemente traerlos son cosas que nosotros tenemos que abandonar. Nosotros somos personas que llevamos esa misericordia, somos personas que tenemos de poder recibir esa misericordia y poder llevarlas a otras personas, para que no dentro de nosotros no tengamos todo tipo de dificultades o cosas, de esas cosas que vienen de la carne, sino tenemos que recordar esa misericordia, ese amor de Dios, para que Dios pueda estar dentro de nuestro corazón. Tenemos que tener esa humildad, y solamente esa compasión pueden construir a la iglesia de Dios. Pero entonces, esto es algo que nosotros podemos encontrar a través de la historia, y si nosotros vamos más atrás, hasta 2000 años, podemos ver de que Jesús fue invitado a la casa de Pedro. Si nosotros vemos en Marcos, podemos ver de que antes de esta palabra podemos ver de que Jesús llamó a 4 de sus discípulos, algo que nosotros hemos leído, hemos aprendido la semana pasada, y podemos ver de que muchas personas, una gran multitud dentro de la sinagoga, vieron esa enseñanza de Cristo. Y podemos ver de que esa obra que Jesús había hecho en ese tiempo era como esa enseñanza con autoridad, e incluso echó fuera demonios y realizó obras inimaginables. Y en ese servicio que tuvieron en la sinagoga en ese tiempo, en ese momento en Cristo, es algo que pues fue impresionante. Pero luego de que había terminado pues el tiempo en la sinagoga, y pues podemos ver de que como el rumor de Cristo se había pues expandido por toda Galilea, podemos ver de que todas las personas que estaban dentro pues de la sinagoga pudieron ver la obra de Cristo y comenzaron a compartir con esto con otras personas, y aunque no eran escribas y fariseos en ese momento, eran personas que iban a hacerlo. Pero en ese momento pues a Pedro lo invitó para que comieran en la casa de Pedro, para poder comer. Pero el día era el día de reposo, y el día de reposo se terminaba más o menos en la tarde, luego de que rendían pues el servicio, y así todos juntos comían luego de terminar. Por eso Jesús tomó a Simón y Andrés, y también a Jacobo y a Juan a la casa de Pedro. Pero entonces, si vemos a Mateo y a Lucas, en el cual hablan del mismo evento, podemos ver que en Marcos y en Lucas no hablan acerca de quiénes estuvieron en esa casa o quiénes fueron invitados en esa casa. Pero Marcos, quien había escuchado personalmente lo que Pedro había experimentado, así es como él escribió con detalle lo que ocurrió en ese día, como Pedro le había dicho. Pero en ese día, y yo creo que lo más importante en este momento no es el hecho qué es lo que ocurrió en ese día, sino quiénes fueron los que vieron ese testimonio. Pero si vemos a Pedro también era parte de Galilea, y él vivía afuera de Capernaum, pero luego se mudaron en Capernaum con Andrés, que era su hermano. Y podemos ver de que
Pedro también era parte de la sinagoga en ese lugar, en Capernaum. Y él vivía pues en una gran casa y en Capernaum pues Pedro vivía en una gran casa con su hermano pues Andrés y en ese tiempo eran familias pues grandes. Y también estaban en ese lugar con su madre, pues con su suegra, también con todos sus hermanos y vivían todos juntos. Pero hay otra razón por la cual Jesús fue a la casa de Pedro. Luego de que el Señor había terminado la sinagoga y fue a la casa de Pedro, era porque en la casa de Pedro la suegra de él estaba muy enferma y dijo que tenía pues fiebre. Si vemos en Mateos y en Lucas, dicen que estaba teniendo la suegra tenía una fiebre, pero uno pues simplemente puede pensar como hay una fiebre muy leve en el cual pues podrá sanarse rápidamente, pero en el pasado, en ese tiempo, el tener ese tipo de enfermedad era algo una gran pues enfermedad, pero esto es algo que nosotros vemos en Mateo y en Lucas. Podemos ver que solamente tiene fiebre, pero si vemos en Lucas dice que tiene una gran fiebre, una fiebre fuerte, en el cual era como a una pues malaria, en el cual podría morir en cualquier momento, y todos en ese tiempo morían si tenían esa enfermedad. Y no era una enfermedad que ocurrió pues de repente cuando pues Jesús estaba ahí, sino que ya era varios días en el cual había tenido esta enfermedad y podía morir en cualquier momento. Y por eso Pedro hizo de que pudiera venir a su casa para poder sanar a su suegra, porque él tenía ese poder de hacerlo. Y por eso él aceptó y el Señor fue a la casa de Pedro. Y al venir en la casa de Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Con un corazón de misericordia, fue a donde estaba la suegra. ¿Qué es lo que dice? Y toma la mano y la levanta, como dice en Marcos 1:31, la palabra que hoy leímos. ¿Y qué dice? E inmediatamente le dejó la fiebre. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó y inmediatamente le dejó la fiebre. En Mateos también dice lo mismo. Si vemos en Mateos 8:15, aunque puede ser un poco diferente la perspectiva, que dice, ¿qué es lo que dice? Y tocó su mano, dice que la tocó. O sea, que la consoló, que tomó su mano y la fiebre la dejó. E inmediatamente. Y anteriormente, cuando estuvo en la sinagoga, dice que habló a través de la palabra, pero no había tocado a los enfermos. Pero en Lucas dice un poco diferente acerca de esto. Está hablando de que había tomado una acción, pero esa acción que había tomado era tomar la mano de los enfermos. Pero para Pedro era algo impresionante esto, el que él se humilló a sí mismo y a través de acciones. No es el hecho de que había esa acción de tomar la mano y levantarla, sino que esa compasión y esa misericordia y ese amor que viene a través de su mano era algo algo que conmovió el corazón de Pedro. Era algo que le había conmovido. Es algo que Marcos solamente Marcos había expresado esto, pero ¿por qué es? Porque Pedro había escuchado la palabra de Pedro y Pedro estuvo presente en ese lugar. Él estuvo en ese lugar en el momento en el que su suegra había sido
sanada. Pero ¿qué es lo que dice en la última parte del versículo 31? De que inmediatamente le dejó la fiebre y ella les sirvió. Les sirvió. Ella preparó para poder la comida para los invitados y toda su familia. Y ella pues ya ha sido sanada con un corazón de agradecimiento. Ella pues fue en ese instante para poder preparar la comida. No es que ella sanó luego de pues que necesitaba tiempo, sino que ella instantáneamente, inmediatamente fue sanada. No necesitaba tiempo para poder recuperarse, sino que inmediatamente. Ella que no podía hacer nada en ese momento. En el pasado, en ese tiempo, las mujeres en ese tiempo tenían que servir a sus invitados sin importar si estaban enfermas o no. Era algo en ese tiempo, era completamente imaginable que la mujer estuviera pues descansando por estar enferma o algo, sino que ella inmediatamente le sirvió. Cuando dice que ella le sirvió, ¿qué significa? Que completamente, ella fue sana inmediatamente y perfectamente, completamente. Esto es algo que nos está mostrando en este momento, en esta palabra. Y luego, ¿qué es lo que dice? Que por la tarde, cuando el sol se había puesto, Él obró en la sinagoga. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que toda en la tarde esta fama de Jesús se había esparcido por todo el vecindario, por todo ese lugar. Y cuando vino la noche, como dice en el versículo 32, Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados. ¿Por qué será que vinieron todas esas personas, no en la tarde, sino luego de la tarde? ¿Por qué vino en la noche cuando había caído el sol? ¿Por qué será que vino en ese tiempo? ¿Será que es porque ellos se recordaron luego? Claro que no, era el día de reposo. El día de reposo no podían hacer nada y estaban esperando hasta que el día de reposo terminara. Por eso, porque en el día de reposo no podían pues atraer a los enfermos y cargar a los enfermos. Pero en ese tiempo el día de reposo terminaba a las 6 de la noche. A las 6 de la tarde terminaba. ¿Por qué? Porque comenzaba desde las 6 de la noche al siguiente día a las 6 de la tarde. Terminaba pues en ese día. Pero entonces cuando el sol se había puesto y era de noche, y en ese momento todas las personas comenzaron a reunirse delante de Él, trayendo a sus enfermos, trayendo a sus familiares, trayendo a todos delante de Él. Y podemos ver de que en ese tiempo el tener esas enfermedades es algo muy difícil para toda la familia. Pero ¿quiénes son los que se reunieron? Si vemos en Mateos 8:16, ¿qué nos dice en Mateos? Que vinieron a ellos muchos, a los endemoniados. Trajeron a Él muchos endemoniados. Pero ¿qué es lo que nos dice en Lucas? Lucas 4:40, que nos dice que trajeron delante de Él enfermos de diversas enfermedades. Pero en los ojos de Mateo dice que todos eran endemoniados, pero en los ojos de Lucas decía de que todos eran enfermos. Pero en los ojos de Marcos, dice más perfectamente endemoniados y enfermos. Y dice que todos se habían reunido, que toda la ciudad se habían reunido, como dice en Marcos 1:33, que toda la ciudad se había reunido en ese lugar. Por eso podemos saber de que las personas que se reunieron en ese momento, esa multitud que se reunió en ese momento era mucha. Y las personas que tuvieron interés en esto era de gran manera. Y esa obra que Cristo hizo en ese momento era algo muy increíble, era algo inimaginable.
Por eso si vemos en Marcos 1:34 que nos dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios. Y podemos ver de que todas las personas que se reunieron delante de Él, Él tuvo misericordia de ellos y les sanó a ellos. Pero entonces, sí, nosotros si vemos en Lucas, ¿qué es lo que dice? Que Lucas dice que todas esas personas que eran con esas diferentes enfermedades, a Dios, Jesús, los sanó poniendo la mano a cada uno de ellos. Él puso a cada uno de ellos la mano, no... pues Él, aunque tuviera ese poder de poder sanarlos a todos al mismo tiempo. Pero entonces, cuando dice en el versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos, ¿qué es lo que significa eso? Simplemente podremos decir, no, que Él no sanó a todos, sino que sanó, pues cuando dice que sanó a muchos, uno puede pensar, ay, pueden haber algunos que no fueron sanados. Pero si vemos en el hebreo, y qué es lo que cuando habla que dice que son muchos, es lo mismo que es todos, significa la misma palabra que todos, o sea, que todos fueron sanados, no que muchos fueron salvados, sino que todos fueron sanados. Y así es como en Mateo nos dice que todos fueron sanados. No que algunos fueron sanados y otros no, diciendo que algunos fueron discriminando a algunos y a otros no. Pero el Señor, Él sanó a todas las personas y Él no sana a algunas personas, solamente, especialmente a otras personas y a las otras no, sino que Él sana a todas las personas y Él verdaderamente sana a todas las personas. Y Él, a venir en esta tierra, Él obra y sana a todas las personas. Y dice que esas enfermedades de cada una de las personas eran diversas. Si vemos en Mateos, ¿qué es lo que dice? Si vemos en Mateos 8:16, y con la palabra echó fuera a los demonios y sana a todos los enfermos. Si vemos en Mateos, podemos ver de que Él, a echar fuera demonios, Él sana a los enfermos a través de la palabra. ¿Cómo sana a los enfermos? Al echar fuera demonios. Si vemos a Lucas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Si vemos en Lucas 4:40, como Él era un médico, pues podemos ver que así mira con exactitud y Él ve muy específicamente qué es lo que dice. Y podemos ver de qué es lo que dice. Poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanó. Y no Él dejó a cada uno de ellos, sino que Él a cada uno de ellos les sana las enfermedades. Pero para Lucas, quien era médico, y para los judíos también era algo impresionante esto. Era algo que ellos no podían imaginar. ¿Por qué? Porque en la sociedad en ese tiempo, para los judíos, los enfermos eran personas que eran discriminadas en la sociedad, eran personas que espiritualmente ya eran malditas. Por eso, en ese tiempo, las personas que eran enfermas, las eran discriminadas y eran puestas a un lado. Y eran maldecidas y eran puestas a un lado. Y también la ley, pues, hacía de esta forma. Y estaba lleno de estos diferentes mandamientos, de que no se acercaran a las personas que eran enfermas. Pero en ese tiempo, en ese momento, Jesús puso la mano en cada uno de ellos para poder ser sanados. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que esas personas que eran malditas, estas personas que eran aptas para recibir esa maldición, ese castigo, Jesús puso la mano a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que Lucas nos está diciendo? Ay, que Dios
que el Señor está lleno del amor. ¿Cómo puede ser de que Él sana a los enfermos con esa gran misericordia y compasión por ellos? Podemos encontrar en ese lugar esa misericordia y esa compasión y ese amor del Mesías, de que Él sanó a los enfermos a través de esta misericordia de Él. Por eso Él realiza esa sanidad a través de la misericordia, porque tenía misericordia de ellos. En Mateos podemos encontrar un versículo que nosotros no podemos encontrar en Marcos y en Lucas. ¿Qué es lo que nos dice en Marcos? En Mateo. En Mateos, ¿qué es lo que nos está diciendo? De que esta obra, de que había hecho Jesús, es algo que ya había hecho, que Isaías, el profeta Isaías, ya había profetizado hace muchos años atrás. Por eso si vemos en Mateos 8:17, ¿qué es lo que dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra en Isaías que nos dice en Isaías 53. Esa palabra de Isaías que el profeta Isaías había dicho, ¿qué es lo que nos está diciendo en esa palabra? No es que Jesús había visto a nosotros esa enfermedad y decir, ay, tú tuviste ese tipo de enfermedad. No, sino que Él miró esa enfermedad y tuvo compasión. Él conoció acerca de esto, que Él era aquel que ha experimentado esa enfermedad. Y Él supo acerca de esto. Y la verdad no es que Él sea independiente acerca de esto, sino que Él junto con nosotros supo y experimentó ese dolor. Y a través de este dolor, Él realiza toda la obra que Él tuvo que hacer. Por eso, Dios toma a todas las personas que en Él, que vienen delante de Él. Y nosotros no podemos ver esto cuando leemos o pues vemos la palabra, pero que nos dice también en Mateos 9:36 que Él tuvo compasión de ellos, como si fuera esa oveja que había perdido a su pastor. Pero el Señor no dijo, ay, ustedes hagan como ustedes quieran, ustedes tienen que hacerlo como ustedes deben hacerlo, sino que Él tuvo compasión de ellos. Si vemos en Marcos 1:41 que dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Qué es lo que dice? Que Él puso la mano, extendió y tomó y puso la mano. ¿A quién? Al leproso. ¿Cómo nosotros podremos ver esto? ¿Cómo nosotros podremos explicar esto? Para cualquiera que Él tocara a una persona que sea leproso es algo completamente inimaginable. Que nos dice en Mateos 15:32, y Jesús llevando a sus discípulos dijo, tengo misericordia de la gente, porque ya no hace 3 días que están conmigo y no tienen nada de comer. ¿Qué es lo que dice? Tengo compasión de ellos. El Señor se preocupó por estas personas. También incluso al hablar con parábola, cuando habla que habían ayudado al samaritano en el cual había sido robado, que lo que dice en Lucas 10:33 también nos dice que iba en el camino y vino cerca de él y fue conmovido con misericordia. Esto es algo que nosotros podemos encontrar en el Señor. Podemos encontrar esa naturaleza del Señor, ese sentimiento que el Señor siente, esa naturaleza, algo que sale de Él naturalmente del Señor, es la misericordia.
죽었을 때 También Lázaro al morir y Jesús al llorar enfrente de la tumba de Lázaro. 살리실 건데 뭘 Pero él, quien lo iba a salvar, que lo iba a volver a resucitar, ¿por qué será que él lloró? Es porque ese amigo que él tanto amaba, 사랑하는 친구를 놔두고 ese amigo que él tanto amaba, 이렇게 쓰러져서 ese amigo había experimentado la muerte y él tuvo misericordia, compasión de él. 사랑하는 친구라도 저렇게 연약함으로 시달려야 되는 De que este amigo que tanto había amado, ese amigo también tuvo que experimentar esa debilidad de la carne. Queridos hermanos, aquel que es nuestro sumo sacerdote, que tomó todos nosotros, quien verdaderamente Él toma nuestras debilidades de la carne, Él a quien ha tomado nuestro pecado, Él que nos ha sanado a nosotros. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 마음을 아시고 sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Él experimentó a cada uno de nuestros pecados, Él experimentó cada uno de nuestros dolores, cada uno de estas cosas. Él experimentó todo que Él pudo en la carne. Y Él no fue indiferente con nosotros, sino que Él junto con nosotros, Él tomó y experimentó esos diferentes dolores y nuestras debilidades. 여기 본문에 보면은 Si vemos en el pasaje bíblico que hoy leímos, podemos ver que Pedro, pues él se casó y pues como habla de la suegra, pues de Pedro, podemos saber de que Pedro 아내가 있었어요. pues tenía una esposa 도 있었고. y también tuvo hijos. 그런데 이 점에 대해서 베드로의 아내 베드로의 Pero 처에 대해서 cuando habla sobre la esposa de Pedro, es algo que solamente podemos encontrar una sola vez en la Biblia que habla acerca de la mujer de Pedro, y es algo que sale algo como si fuera pues algo un poco negativo, 사역에 선교 사역에 여행에 en el cual pues la criticaron diciendo de que estaba junto con aquel que era un evangelista, pues Pedro. ¿Qué es lo que dice en 1 Corintios 9? Que dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros profetas y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Qué es lo que le estaban criticando? Diciendo, Pedro, yo también quiero traer pues a mi esposa, pero tú vienes con tu esposa, traes a tu mujer a venir a los diferentes ministerios. 그래서 이 Aunque yo lo pueda hacer, yo no lo hago. Le estaban criticando. 성경을 그냥 쭉 읽어 내려가는 사람들에게는 Pero las personas al leer la Biblia y al leer este pasaje bíblico, pues podrían 왜 선교하는데 sentirse mal al leer esto. Uno podría pensar, ¿por qué estas personas están criticando a Pedro por traer a su mujer pues en su ministerio? 그런데 이제 한 가지 그 역사에서 하나 Pero algo que nosotros podemos encontrar en la historia es algo que nosotros podemos ver en la historia, que es, 유세비우스의 기록에 이런 si nosotros vemos en una de las escritos que podemos encontrar, que es 베드로의 부인은 que la mujer de Pedro, que la esposa de Pedro, ella murió al frente de su esposo, de Pedro. 선교했습니다. Ella fue mártir delante de Pedro. 그 베드로는 아내에게 Pero ¿qué fue lo que Pedro le dijo a su mujer que estaba siendo pues muerta en ese momento? Que ella solamente recordara a nuestro Señor. 여기에 있는 그 베드로의 아내는 Pero esa esposa de Pedro, 전에 가버나움에서 예수님의 ella es quien había visto y había testificado en Capernaum al Señor que estaba lleno de la misericordia, quien había salvado a su madre.
con la misma misericordia los ha salvado a ellos y había salvado a su mujer y a su madre, y era una persona que había visto y testificado esto con sus ojos. 이 세상에 이런 영향을 많이 받은 우리의 마음들은 Pero 늘 거기 와서 aunque las personas en ese tiempo habían sido influenciadas por el mundo y también les había criticado por el cual ella había pues venido junto con su esposo pues al ministerio, pero ella 목숨을 내놓으면서 dio su vida por ello. 또한 자기가 그 받은 은혜를 나타냈어요. Y ella incluso en ese momento, ella manifestó esa gracia que ella había recibido. 지구 반대편에 있는 Y podemos saber de que en el día de hoy, podemos ver de que esta hora es algo que ocurrió pues en el otro lado del mundo, pero es algo que nosotros tenemos que recordar. 여자들이 무시당하고 Aunque en ese tiempo las mujeres eran menospreciadas, 내용은 살펴보지 않고 y en ese tiempo las mujeres recibieron muchos tipos de dificultades, pero incluso 베푸신 은혜를 ella no olvidó esa gracia que Dios le había dado a su familia, pero ella tuvo pues esa fuerza y ella 세상에 긍휼을 친히 또 보여줬어요. y también manifestó, ella también testificó esa gracia que ella recibió en su familia. Queridos hermanos, 예수님께서 모든 사람을 다 치료하셨습니다. en ese tiempo Jesús 그날 sanó a todas las personas, pero solamente Él sanó a las personas que vinieron a Él. 여자들 다 고쳐주셨어요. Él sanó a todas las personas que vinieron a la casa de Pedro en ese momento. Él sanó a todas las personas, a todas las personas. Queridos hermanos, en el día de hoy, el Hijo del Hombre no está en este lugar. Aunque en ese día Él sanó a todas las personas en ese momento, 아는 자 a Él ahora sana a las personas que conocen esa misericordia. En ese tiempo Él se manifestó para poder que ellos puedan conocer a que era el Cristo. En el día de hoy, las personas que vienen delante de Él, conociendo esa misericordia, conociendo que era el Cristo, tienen que venir delante de Dios. Esta es la fe. 긍휼을 갖고 오신 분 Aquel que era el Cristo, aquel que ha venido con misericordia, aquel que ha venido con misericordia. Al conocer su misericordia es aquel que tiene la fe, aquel que le conoce a Él, aquel que es sanado y aquel que recibe ese don de la sanidad. Tiene que recordar la misericordia de Dios, esa compasión de Dios. Queridos hermanos, nosotros no debemos ser orgullosos, sino que nosotros siempre tenemos que recordar esa compasión del Padre, para que esa compasión que Dios ha derramado en nosotros no sea en vano, sino que esta compasión pueda ser realizada dentro de nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. De que Dios desde el principio ha tomado misericordia en nosotros y Dios nos tome aptos delante de esas misericordias y nos acepte por ello. Y espero que cada uno de nosotros tengamos esa fe que sea humilde, que sea buena y sea verdaderamente aceptada por delante de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que nosotros, igual como el Señor, podamos sacrificarnos a nosotros. Que sea así sea nuestra iglesia y en nuestros santos miembros. 모시는 Que cada uno de nosotros que Dios pueda morar y aceptar dentro de nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. 그리스도를 발견했습니다. Nosotros en ese día hemos 받고 알려준 mirado y hemos descubierto a Cristo. Y nosotros hemos visto que en ese momento comenzó a llevar el Evangelio. Y ahora nosotros en el día de hoy venimos delante de ti con tu misericordia. Tú que conoces todas nuestras condiciones, todas nuestras dificultades. Tú que estás junto con nosotros y experimentas todas estas dificultades y dolores. ¿Cómo será que yo pueda olvidar esa misericordia? 우리를 향한 마음에
합당하도록 Haz que yo pueda ser apto delante de ese corazón que viene de ti. Haz que yo pueda arrodillarme delante de esa misericordia y esa compasión. Yo también la experimentaré y le llevaré a otras personas. 것을 영광 돌리며 Ayuda, Señor, a poder dar gloria a toda la obra que tú has hecho y haz que a través de nosotros tu nombre sea glorificado. 질서가 완전히 Y ayuda, Señor, de que este orden, este lugar, y ayuda, Señor, que ese día que nosotros pongamos tener esa certeza de que ese día donde no habrá ningún dolor será hecho. Oremos todos juntos en este momento.